El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en las últimas horas varios cambios en la cúpula de las fuerzas militares en un momento de crisis, como lo ven, para el orden público en diferentes zonas del país. Alejandra, de acuerdo con una publicación en sus redes sociales, su prioridad para el año 2026 es fortalecer la seguridad y la democracia a puertas de las elecciones y en medio de una intensa ola de violencia que azota el Catatumbo, con desplazamientos por combates entre los grupos armados que se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. Ahora sí, el remesón entonces está encabezado por el comandante de las fuerzas militares. Quien asumirá el cargo es el general Hugo Alejandro López Barreto, a quien ustedes también ven como el saliente jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas militares, que es el cargo en el que se desempeña. Sin embargo, ocupará las funciones del almirante Francisco Cubides, que estuvo como comandante 1 año y 5 meses. Seguimos ahora con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, quien es el encargado de agrupar a los altos mandos de las fuerzas militares para coordinar y planear operaciones en pro de la seguridad y la defensa del país. En su cabeza estará el vicealmirante Harry Ernesto Reina Niño. En el comando del Ejército llega el general Roger Gómez Herrera, quien ha estado al frente de la Primera División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Tercera Brigada del Ejército. El saliente comandante es el general Luis Emilio Cardoso, quien estuvo allí desde mayo del 2024. Entre tanto, en el comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana llega el general Carlos Fernando Silva Rueda para proteger el espacio y la seguridad aérea de Colombia y dirigir las operaciones desde el aire. El general Luis Carlos Córdoba deja su cargo luego de estar allí desde agosto del año 2022. Los únicos altos mandos que se mantienen sin ningún cambio son el comandante de la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rosso, y el director de la Policía, el general William Rincón, que lleva 2 meses en sus funciones. Y ante esta reacomodación de las líneas de mando en las fuerzas militares, a esta hora hacemos contacto con el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias a ustedes y muy buenas tardes a todos los colombianos y unas felices Pascuas. Ministro, teniendo en cuenta que el país vive una dura crisis de orden público en diferentes zonas del país, ¿qué motivó esos cambios? ¿Usted ya habló con el presidente Gustavo Petro? Bueno, la seguridad en el país se ha mejorado en ciertas regiones, pero en otras tenemos unos retos importantes. Uno de ellos es el Catatumbo, como lo explicaban ustedes. Estos cambios obedecen a un ajuste en el mando militar, dándole una continuidad a ciertos planes, a ciertas estrategias, pero también dinamizando enormemente el enfoque que queremos darle con el señor presidente de la República. Esta decisión la hablamos durante varios meses, varios días, y estuvimos analizando todas las opciones y determinando cómo sería la mejor manera de conducir este esfuerzo para el año entrante, que es enfocado a 2 prioridades: a la seguridad y a la democracia. Seguridad y democracia es clave. Usted además nos hablaba, ministro, sobre el Catatumbo como otro de los grandes retos, pero no podemos dejar de lado otras regiones también muy golpeadas y con bastante afectación en materia de orden público. Le hablo de Chocó, de Cauca, por ejemplo. ¿Qué va a pasar también en esas regiones? En el Chocó, por ejemplo, se ha reducido el homicidio en un 23% frente al año anterior, casi alrededor de ese valor está. En el Cauca sí la reducción ha sido un poco menor, ha sido casi un 2%, y allá es donde tenemos nosotros las prioridades. Y básicamente el enfoque que tenemos en seguridad, por ejemplo, son 3 líneas importantes. La primera de ellas tiene que ver con la afectación de las economías ilegales. La segunda tiene que ver con mejorar el control territorial, es decir, que se pueda movilizar la gente sin interferencia de esos grupos criminales y así que los gobernantes elegidos democráticamente puedan ejercer sus funciones. Y la tercera tiene que ver con reducir todos los delitos que afectan la vida, las libertades y la convivencia ciudadana. Los enfoques principales van a ser el área del Catatumbo y el área del Cauca, sin desconocer que en las otras regiones también nos vamos a enfocar. También es analizar el contexto, digamos, de las amenazas que persisten, de estos carteles del narcotráfico. Los 3 carteles principales, por darles un nombre, porque entre ellos se han subdividido, pero hablando del cartel del ELN, el cartel de las disidencias, el cartel del Clan del Golfo, tienen en común algo, es de lo que viven y es de lo ilegal, de la economía ilegal.
del narcotráfico y de la minería ilegal. Y eso ha hecho que su deterioro interno aún sea mayor. No respetan principios, no respetan valores. Es la tragedia, por ejemplo, que estamos viendo ahorita en el Catatumbo, en el cual se pelean no por control del territorio, es por control de la criminalidad, del delito. Y estamos ya a pocos días de que cumplamos un año en el cual ese 16 de enero del 2025 el cartel del ELN generó una tragedia humanitaria y cometió un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad al atacar también a la población civil. Y durante ese tiempo, si bien es cierto, hemos recuperado gran parte del territorio, obviamente hay sitios donde tenemos retos. El cartel de las disidencias de alias Calarcá, con su autodenominado Sí. Frente 33, ahora intenta cobrar venganza, por decirlo así. Y eso es lo que produce esa confrontación allá. Nosotros ya tenemos todo desplegado allá, pero es complejo porque se desarrolla en áreas semiurbanas y empleando ataques con drones. Ministro, a propósito de ese remesón que ya hemos visto que se dio en las últimas horas, de pronto también pudo estar motivado por recientes ataques como lo ocurrido en Buenos Aires, Cauca, también en Aguachica, Cesar, lo que usted acaba de narrar, que esta dura crisis que se sigue presentando en el Catatumbo. La decisión de renovar esta cúpula militar pues nos recuerda que no hay nada más constante que el cambio y que las personas somos transitorias y las instituciones son permanentes. Con la cúpula militar saliente se hicieron muchas, se incrementó la ofensiva casi en un 26%, la afectación a los grupos criminales en un 11%, se logró la operación de recuperación del cañón del Micay, aunque de la parte militar se lograron importantes resultados, por ejemplo, en el Cauca, neutralizar 6 de los 7 terroristas, se avanzó más importantes que teníamos en el Cauca, objetivos de alto valor, se avanzó en el Catatumbo, pero es necesario también dar una renovación en la misma estrategia. Entonces, si observamos, por ejemplo, como el nuevo comandante general de las fuerzas militares es de ejército y alinea un poco más, digamos, la estrategia a buscar ese control territorial. Estoy seguro que vamos a lograr grandes resultados, pero también es clave de la mano de la misma comunidad. Por ejemplo, en el Catatumbo uno se pregunta, ¿y por qué ocurre eso? No es solamente porque existan esos carteles, es porque hay algo que los atrae y son los cultivos ilegales. En eso vamos avanzando en el proceso de sustitución de cultivos para quitarles ese Claro. combustible a esos grupos criminales. Ministro, y mientras eso pasa, cuéntenos por favor cuál es la situación en este momento en esa zona, en el Catatumbo. ¿Qué otras acciones se están ejecutando en este momento para mitigar la situación? Estamos hablando de cerca de 80.000 desplazados, una crisis sin precedentes de la que venimos hablando hace mucho tiempo y que se retoma en este momento. Sí, esos 80.000 desplazados ocurrieron principalmente en el primer semestre, luego se fue reduciendo y fueron retornando las personas a sus lugares. Y prácticamente no. El último reporte que habíamos tenido hace una semana ya reportaba 0 personas, por lo menos en los albergues. Obviamente sabemos que algunas personas decidieron salir del Catatumbo. En este momento ya tenemos tropa ya en la vereda Palmeras, eso es entre Tibú y La Gabarra, kilómetro 16 aproximadamente. Estábamos desarrollando operaciones de control y buscando no solamente que no se confronten estos criminales, sino sobre todo es desmantelarlos. Pero es una amenaza compleja porque se camufla muy fácil dentro de la población. Recordemos que esta crisis allá de seguridad en el Catatumbo no lleva un año, no lleva un mes, lleva décadas. Incluso hay generaciones de personas que han pertenecido a estos grupos criminales y tiene una conexión bastante fuerte que es necesario entender el conflicto para poderlo solucionar. Nosotros estamos totalmente desplegados allá, avanzando no solamente con el enfoque militar, sino con algo que se llama el Pacto por el Catatumbo, y es llevar la inversión social. Pero estos criminales buscan evitar que llegue esa inversión social porque es la principal amenaza que ellos tienen, porque se les acaban las excusas. Sí, ministro, muy rápidamente ya para finalizar, ¿van a iniciar bombardeos contra las disidencias de las FARC, contra el ELN, principalmente en esta región del Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en Arauca? En todo sitio y en ningún momento se han parado. Simplemente es que se presente la oportunidad, se presenten las condiciones y contra cualquier cartel, porque no hay ningún cese al fuego, solamente hay la obligación de cumplir la Constitución y la ley, emplearemos toda la fuerza legítima del Estado,
toda la capacidad que nos permite la Constitución y la ley, que incluye bombardeo, obviamente cumpliendo los protocolos, no tendremos ninguna duda en emplearlo. Sí, señor ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Quedamos muy pendientes también del desarrollo de las acciones adelantadas en estas zonas de conflicto. Gracias por estos minutos. No, a usted muy amable y seguimos persistiendo. A la población, confíen en su fuerza pública, podemos mejorar todo ello de la mano de ustedes. Un abrazo a todos y muchas gracias. Sí, señor. 12 del día, 48 minutos, y de la nueva cúpula hablaremos también con Luis Trejos. Él es docente e investigador de la Universidad del Norte, experto, entre tanto, en temas de seguridad y conflicto armado. Bienvenido a Noticias Caracol y comienzo, profesor, inmediatamente preguntándole, teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que en el gobierno del presidente Petro se hace una purga dentro de las fuerzas militares. Recordemos, en el 2022 ocurrió una y en el 2024 también se reconfiguró toda la cúpula por la situación de seguridad en el Cauca. ¿Qué representa ese nuevo movimiento, teniendo en cuenta también perfiles como el del general Hugo Alejandro López, que en el 2022 hizo parte del grupo negociador del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el cambio en las cúpulas es algo natural y normal dentro del desarrollo institucional. No podemos afirmar que esto se deba a algún tipo de crisis al interior de las fuerzas militares o una tensión entre el Ejecutivo y la cúpula saliente. Esto es normal. La administración Duque tuvo 2 cúpulas, el gobierno Petro lleva 3. Seguramente esta será la última y que lo acompañe hasta el final de su mandato. Por otro lado, también creo yo que la designación de esta nueva cúpula tiene un contexto complejo, como lo señaló el señor ministro, un año que empezó de forma muy dramática con esta catástrofe humanitaria que causó el ELN en el Catatumbo, pero que también se cierra de forma muy trágica, no solo con el paro armado que afectó distintos territorios del país, sino también con la toma de Buenos Aires Cauca por parte del Estado Mayor Central y lo que estamos viviendo recientemente en estos días en el Catatumbo. En este sentido, la percepción de inseguridad aumenta y a puertas de unas elecciones es normal que el gobierno entonces quiera refrescar la cúpula para tratar de enviarle un mensaje de cambio y de consolidación a la ciudadanía de cara a las elecciones que vienen el próximo año. En el caso del general López, es posible que su participación en la mesa con el ELN le haya servido entonces para mapear muy bien cuáles son los límites de la política de paz y también cuáles son los vasos comunicantes que deben establecerse entre la política de paz total y la estrategia de seguridad del gobierno nacional. Profesor, ¿cuáles son los retos para estas nuevas cabezas teniendo en cuenta este complejo contexto de orden público en nuestro país? Yo lo que creo que primero hay que ser muy claros y poner las cosas en sus justas proporciones. No se le pueden pedir milagros a esta cúpula. Es decir, yo lo que creo que es realista que ellos van a poder hacer es tratar de contener la situación, es decir, que la inseguridad no aumente y no se siga deteriorando, sino que por el contrario se sostenga en algo y empiece una consolidación hacia adentro de la fuerza, pero también en algunos territorios del país. Y lo más sensato es pedirle en estos 7 meses a esta nueva cúpula 2 cosas. Lo primero es que nos garantice unas elecciones libres, es decir, que ojalá anticipen cualquier tipo de amenaza o riesgo que corran nuestros certámenes electorales. Vamos a elegir Congreso en marzo y después tendremos las 2 vueltas presidenciales en los meses de mayo y junio y esperamos tranquilidad por parte de la fuerza pública. Y lo segundo es que una vez se elija el nuevo gobierno el 7 de agosto, esta cúpula haga la transición de un gobierno al otro independientemente de quién gane, es decir, entregue una fuerza pública unida, con un generalato, con un mandato claro, con una doctrina clara y establecida, y siempre en función de la defensa de la Constitución y de las instituciones nacionales. Creo yo que eso es a lo que le podemos exigir y aspirar con esta cúpula en los 7 meses que le quedan. Profesor Trejos, gracias por su tiempo, su análisis y sus comentarios con nosotros. Siempre a la orden.